Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo de Piura. Reciban un cálido saludo del profesor Jefferson Rea Santiago en esta semana número 3. A nuestros alumnos de quinto de secundaria con quien desarrollamos el curso de literatura y estamos viendo literatura universal. La semana anterior en los videos tutoriales hablábamos de una periodificación, específicamente del periodo jónico, donde teníamos los inicios de la literatura, en las cuales sobresale Homero. Y de Homero podíamos nosotros hablar sobre la Ilíada y sobre la Odisea. Sobre la Ilíada y la Odisea tendríamos que tener en cuenta que estas dos expresiones literarias, estas dos epopeyas más importantes de la literatura universal, han dejado un legado cultural para la humanidad y de una u otra manera han permitido que nosotros podamos conocer eh, ese legado cultural hasta nuestros días. Muchos autores se han inspirado en ellos. Tenemos ahí un cuadrito de los géneros literarios desarrollados por una clasificación de Aristóteles y los autores más importantes, ¿no? En el género épico, Homero y Hesíodo; en el lírico, Safo, Anacreonte y Píndaro; y en el narrativo, Esopo. El día de hoy nosotros vamos a hablar solo de Homero y de la obra La Ilíada. Teníamos previsto para el día de hoy hablar acerca de la Ilíada y la Odisea, pero si nos centramos en la Ilíada y la Odisea, no nos va a alcanzar el tiempo establecido para estos videos tutoriales. En el caso de Homero, tenemos que señalar que él nació en Esmirna. Bueno, hay 14 ciudades que se pelean su ciudad de natalicio, pero lo más cercano es que nace en Esmirna y después en Quíos, en lo que hoy es Turquía, en el siglo IX a.C. Hay numerosas versiones sobre su biografía. Se le conoce con su nombre original es Melesígenes, y destacando por su cualidad artística, ¿no? Según se data, una enfermedad lo dejó ciego y desde entonces pasó a llamarse Homero, que significa el que no ve. Se traslada a Quíos, donde escribe la Ilíada y poco después escribe la obra La Odisea. Se le considera uno de los genios de la literatura universal que sirvió de paradigma para los demás escritores. Entre sus obras más importantes tenemos la Ilíada, la Odisea, la Batracomiomaquia, el Margites y los Epígonos. Todas las obras literarias poseen esta riqueza artística, estética, cultural, que a lo largo de la historia Homero ha ido ganando. Las precisiones homéricas datan de que él no sería el autor de la Ilíada y la Odisea, pero el legado que él tiene, la fama que él ha ganado, es que efectivamente pues, él no llegó a escribirlas, pero sí llegó a declamarlas, como lo dicen los biógrafos. Y la escritura, otros autores han ayudado y después han puesto que la autoría es de Homero. Para hablar de las epopeyas de Homero, tenemos que tener en cuenta estos detalles, este cuadro comparativo, este parangón que hacemos entre la Ilíada y la Odisea. La Ilíada narra la batalla de Troya y la cólera de Aquiles. En este caso es un poema de la guerra. Y en la Odisea, el retorno de Odiseo u Ulises, retorno de Ulises al pueblo de Ítaca. Es decir, es un poema del retorno, es un poema de la paz. Ambas obras épicas constan de 24 cantos. En el caso de la Ilíada consta de 15.674 versos
y en el caso de la Odisea, 12.110. La obra La Ilíada es los 51 días en el último año de la guerra de Troya, ¿no? La palabra Ilión, la palabra Troya proviene de Ilión, ¿ya? Y en el caso de la Odisea, los últimos 40 días del final de la guerra de Troya y el retorno al pueblo de Ida. La obra entonces, hablemos de la obra La Ilíada. La obra La Ilíada de Homero tiene unos antecedentes. En este caso nos vamos a referir al mito de la manzana de la discordia. Cuenta la leyenda que cuando Peleo, el padre de Aquiles, y Tetis, diosa del mar, se casaron, eh, enviaron invitaciones de fiesta a todos los dioses, pero como no querían tener problemas en un día tan especial, decidieron que sería mejor no invitar a Eris, la diosa de la discordia. Eris se enojó tanto que se apareció en el banquete de bodas de todos modos. Furiosa se dirigió a la mesa donde se encontraban las diosas más hermosas, Hera, Atenea y Afrodita, y arrojó una enorme manzana con una inscripción tallada que decía, para la más hermosa. Hera dijo, debe ser para mí, pero al instante Atenea y Afrodita también reclamaron esta manzana. Entonces pusieron como a Zeus de árbitro, pero Zeus no quería tomar parte por ninguna de las diosas, ya que sabía que por lo menos dos de ellas terminarían reclamando, haciendo reclamos por su intervención, o lo que es peor, molestándose con él, y decidió quitarse el problema de encima. No se le ocurrió nada mejor que enviar al dios mensajero, Hermes. ¿Quién es Hermes? Mercurio, en busca de Paris, el príncipe de Troya, con el encargo de hacer entrega a la diosa que él considerara la más hermosa. Precisamente por eso lo había elegido Zeus, por haber vivido alejado y separado del mundo y las pasiones humanas. Así se esperaba de él que su juicio fuera absolutamente imparcial. Cada una de las tres diosas fue desfilando ante él, cubriéndolo de promesas. Prometo darte poder y riqueza si es que me eliges, y serás emperador de toda Asia, le dijo Hera. Atenea le prometió, si dices que yo soy la más bella, te otorgaré la gloria en las guerras, la inteligencia y sabiduría. Pero la sensual Afrodita, que era muy astuta, le dijo, te daré el amor de la mujer que consideres para ti la más bella del mundo. Afrodita entonces obtuvo la manzana de oro y desde ese momento fue la más bella de todas las diosas. Pero de ahí en adelante, Hera y Atenea se convirtieron en sus peores enemigas. La decisión tuvo varias consecuencias. La decisión de París tuvo varias consecuencias para su pueblo, ya que la hermosa mujer por la que Afrodita hizo crecer el amor en el pecho de París era Helena, la esposa del rey de Esparta, Menelao, que en ocasión del paseo de París por las tierras de este rey, y después de haber estado una noche en su palacio, París raptó a la bella Helena y se la llevó a Troya. El amor de Helena por Helena daría lugar a una guerra jamás vista hasta ese entonces. Si entendemos, si comprendemos, este sería un antecedente importante del inicio de la obra La Ilíada. Bien, aquí tenemos un cuadro con los personajes, los personajes, la participación y el apelativo, ¿ya? Y el apelativo. Menelao, rey de Esparta,
y se le conoce como el de los cabellos rubios. El de los cabellos rubios. De ahí tenemos a Helena, la esposa de Menelao, la de hermosa cabellera. De ahí tenemos a Aquiles, que es el rey arqueo y el héroe arqueo y rey de los mirmidones. Tenemos también a, bueno, Aquiles se le conoce como el de los pies ligeros. Tenemos a Patroclo, que es el amigo de Aquiles, el que utilizó la armadura de Aquiles y por ello murió, ¿no? Murió en el duelo con Héctor. Ulises, héroe aqueo, se le conoce como el astuto. Paris, el príncipe troyano, el que raptó a Helena. Príamo, el rey de Troya, esposo de Hécuba. Héctor, hermano de Paris, héroe troyano. Atenea, diosa de la sabiduría, conocida como la de ojos de lechuza. Zeus, el rey de los dioses, el que amontona nubes. Hefesto, el dios de la herrería, el que hizo la armadura de Aquiles. Tenemos también a Agamenón, que es el jefe de los griegos, conocido como el de ojos de perro. Ares, el dios de la guerra, el destructor de murallas. Briseida, la esclava de Aquiles, la de mejillas rosadas. Criseida, la hija de Crises, sacerdote de Apolo, que es la esclava de Agamenón. Calcas, el adivino de males, que es el que presagia los malos augurios. Néstor, el más ilustre de los hombres, conocido como el jinete. Y Poseidón, el dios del mar o el prepotente. Bien, veamos entonces este argumento. El hijo de Príamo, Paris, raptó a la esposa de Menelao, llevándola ante Troya, llevándola a Troya. Ante tal agravio, Agamenón, hermano de Menelao, convocó a todos los reyes griegos a una reunión para comunicarles lo ocurrido. Como resultado de ello, se envió una expedición de guerreros capitaneado por valerosos jefes como Aquiles, Ulises, entre otros, iniciándose así la guerra entre griegos y troyanos. Fueron sangrientos, pero al llegar el 9º año de la guerra estalló un violento enfrentamiento entre los griegos Agamenón y Aquiles, iniciándose aquí el argumento de la Ilíada. Agamenón retenía cautiva a Criseida, la hija de Crises, quien era un sacerdote anciano troyano creyente en el dios Apolo, quien angustiado se dirigió al campamento griego para pagar el rescate y liberar a su hija. Agamenón se niega a entregar a Criseida, insultando, amenazando y vejando al desesperado padre. Devuelve a Criseida a su padre, pero su ira y rencor lo expresó contra Aquiles, por haber pedido al adivino Calcante que averigüe la causa de la peste. Este decide vengarse de Aquiles quitándole su esclavo. ¿Por qué pasa eso? Porque el adivino Calcante le dice que Apolo ha castigado al pueblo troyano, al pueblo griego, con una peste, porque éste tiene retenida a Criseida, la hija de Crises. Entonces, como Agamenón no quiere quedarse sin nada, va y le quita la esclava a Aquiles, que hasta ese entonces es Briseida. Aquiles, ofendido, desea matar a Agamenón, pero decide solo insultarlo, manifestándole su decisión de retirarse del campo de batalla. Esto motivó para pelear con los troyanos, ¿no? Ya no quiere pelear. La guerra, que hasta entonces era favorable para los griegos, tras retirarse Aquiles del campo de batalla, ahora les estaba adversa, ya que entre el ejército de Agamenón ya no se encontraba el invulnerable Aquiles, a quien todos los troyanos temían. Los troyanos, aprovechándose entonces de la división de los griegos, invadieron el campo de
el campamento enemigo bajo la dirección de Héctor, quien mata a Patroclo. Gran amigo de Aquiles. Este, al tener conocimiento de lo acontecido, se encoleriza, el tema de, que es el tema de la Ilíada, y abandonando entonces su retiro, su temporal retiro de guerra. Revestido por sus armas, proporcionadas por el dios Hefesto, orientada por la diosa Palas Atenea, va en busca de Héctor y le causa la muerte, ¿no? Príamo, padre de Héctor, pide a Aquiles que le devuelva por favor el cadáver de su hijo, solicitud que le es concedida. Y la obra finaliza con los funerales de Héctor. Este, jóvenes, es el argumento de nuestra obra La Ilíada. Esperemos que, bueno, en lo que hemos leído están todos los datos que necesitamos para desarrollar un prospecto de examen de admisión. Bien, entonces, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.